Tenemos en línea un compañero al que hemos entrevistado alguna vez en nuestros micrófonos, un compañero que pertenece al Movimiento Federal por la Soberanía, que es un militante histórico, radicado en Pilar, activo también en esa zona por los problemas territoriales de esa zona, pero es un profesional, abogado, que acaba de sufrir una condena en primera instancia por una causa que le inició... no sé si específicamente es él en persona, Sergio Massa. Nosotros somos muy cuestionadores en nuestro programa de ese personaje, que se lo presenta como del campo nacional y popular. Nosotros creemos que no lo es. Inclusive con mucha astucia él trata de acercarse a nosotros en muchas oportunidades. Fue con un grupito de gente, por ejemplo, el pasado 24 de marzo. Tiene habilidades políticas, evidentemente, pero también sabemos que es un asiduo concurrente a embajadas de países poderosos, ¿no? Ese es el marco político, pero vamos a hablar con Tomás Tomás Pérez Bodría, sobre esta causa que lo involucra a él y a otros abogados, y hay un fiscal, si no me equivoco, él nos lo va a aclarar, pero... Vamos a tener no solamente una charla sobre este tema, sino sobre muchos otros, porque con él podemos hablar casi de todos los temas. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Hola, Guillermo, un gusto hablar con vos. Bueno, pese a que en lo personal estoy pasando un momento un poco desagradable, pero que no dejo de entender que forma parte de la lucha que también compartís vos y tus oyentes. Yo lo que a mí me asombró, ¿no? Vos habías anunciado un poco antes de que saliera el fallo, de que si todo funciona normalmente y la justicia procede como está aprobado y como hemos llevado nosotros la causa, deberíamos salir absueltos. Y sorprendentemente apareció la condena, lo que habla un poco de la calidad del servicio de justicia, ¿no?, que tenemos en la Argentina, y en esta primera instancia fueron condenados. A ver si explícame esto, porque a mí me sonó muy ridículo, ¿no?, que ustedes habían plantado pruebas en la casa de Sergio Massa, ¿no? Una cosa que suena delirante, ¿no?, desde el punto de vista mirado de afuera, digamos, ¿no? Es más fácil plantar eucalipto en la 9 de julio que pruebas en la casa de Massa. Mirá, la historia es así. Esto tiene que ver con el robo que se produjo en la casa de Massa, allá por julio del año 2013. Massa era intendente de Tigre y candidato a diputado nacional, que en elecciones que ganó en octubre con dos lemas: la cuestión de la seguridad, de la que él hacía un estandarte, y el combate para meter presa a Cristina, terminar con Cristina eterna, etcétera. En aquel momento era un acérrimo opositor de Cristina, ya no lo es aparentemente, pero en aquel momento lo era. Sí. Ese hecho fue ocultado por Massa y Malena Galmarín y su mujer y sus allegados. ¿Por qué? La primera razón, harto evidente, y que ellos creo que en definitiva la terminan reconociendo, es que no les venía bien como parte de la campaña sufrir un robo en su propia casa cuando su estandarte era el éxito en la lucha contra la inseguridad. Eso por un lado, y casi es una cuestión menor. Ahora, a lo largo de todos estos años, estoy hablando ya de 13 años, nos hemos dado cuenta cuál era la segunda cuestión por la que estaba muy interesado en ocultar el fallo, que finalmente fue hecho público a partir de que 15 días después, Horacio Berbisky en Página 12, que evidentemente tiene muy buena información, se ocupó de hacerlo público. Esta segunda cuestión, y es lo que venimos debatiendo durante 13 años, es que en el robo que se produjo en la casa de Massa, que lo llevó adelante un prefecto, o sea, un miembro de la Prefectura Nacional, que operaba en Tigre, que ejercía la guardia en el country de Nordelta, muy lujoso, por cierto, donde vive Massa y su mujer. En Nordelta no hay guardias particulares ni policiales, sino que intervienen siempre a modo de horas extras y demás funcionarios de la prefectura naval. Ahí estaba ese señor, un tal Gregorio Díaz, que además era puntero político de Massa. En la causa donde se investiga el robo aparecen las fotos en el centro de Tigre, un comercio que regenteaba la hija de este señor prefecto, con carteles alusivos a la campaña de Massa, muy grandes.
Y además tenía una relación de muchos años, porque hacía muchos años que custodiaba el country, la casa de Massa también, y tenía una relación con la empleada doméstica, a la que Malena Galmarini, pocos días después públicamente, adjudicó la entrega de su casa, porque dice que había una relación evidente entre este señor Díaz, el prefecto, y esta doméstica, por lo cual le echó a los 2 días. Lo que querían ocultar, además del tema de la inseguridad, pero básica y fundamentalmente, era, según lo que nosotros pudimos ir viendo después, es que aparentemente no se robó la cantidad de plata que figuraba en las actas llevadas adelante en las diligencias de allanamiento que fueron consecuencia de ese robo, sino una cantidad muy superior, cuyo monto ni siquiera su existencia pudimos comprobar, sino que es objeto de indicio. ¿Por qué? Porque hay un testigo, se llama testigo de actuación, que fue tomado en ese momento de la calle, César Jaunarena, un chico de 19 años en ese momento, jornalero o changarín, mejor dicho, trabajaba en negro en el puerto de Frutos, lo agarran en la calle, como hace la policía habitualmente, y es legal, para que presencie las diligencias. No se puede negar a ser testigo. Claro, no, de hecho se lo llevan de los pelos. No se puede, y la policía tiene facultades para eso, porque es para legalizar el procedimiento, para que el testigo, ajeno a la policía y a los investigados, y etcétera, pueda dar fe de lo que se hizo en la diligencia de allanamiento. Sí. Bueno, se hace la diligencia, se allana la casa de este señor prefecto, Díaz, se comprueba todo el robo, se comprueba que hubo armas que se exhibieron ahí en las pantallas en el momento del robo, que estaban en la casa de él, que había algunos elementos, joyas, no tanto, sino a medallas, algún diploma de Massa y dinero en efectivo en pesos y en dólares, y se lo secuestra. El dinero en efectivo en dólares no fue contado por el fiscal ahí, sino que lo dejó para labrar el acta en la fiscalía. La cuestión es que lo esencial para hacer la corte, que la gente lo pueda entender, las actas de procedimiento tienen que contener toda la totalidad de las personas que intervinieron en el procedimiento. Claro. Jaunarena vio una persona que no figuraba en las actas. Después ¿por qué? Porque, antes que esto, Jaunarena llega a hacer una denuncia y explica todo esto después de un año, porque empezó a recibir amenazas telefónicas donde le decían que no tenía que contar lo que había visto porque lo iban a matar. Tenía que contar otra cosa o no ir al juicio que se iba a llevar adelante pocos meses después, en marzo del 2015. Entonces, cuando hace esa denuncia, empezamos a ver cuál podría ser el motivo de las amenazas, y el único acto que había intervenido era este que acabo de relatar. Claro. ¿Y qué es lo que vio ahí? Vio una persona que describe físicamente, un señor de 1,90 m de altura, con textura fuerte, y que había llegado de un auto negro, munido de un bolso que estaba vacío, y salido al rato de la casa donde se hizo la diligencia con ese bolso que él notó mucho más inflado, y se fue. Bueno, eso fue se mantuvo oculto. Perdón, Tomás, ¿en la diligencia solo intervino personal policial? Policial y el fiscal. Un fiscal. Que dirigía la causa, que se llamaba Magás, de Rincón de Miguel. Bueno, todos esos muchachos vieron al gigante de 2 metros llevándose el bolso lleno, ¿no? Todos lo vieron, por supuesto, pero lo ocultaron. Sin embargo, a partir de la investigación que inicia el fiscal Palacios, un fiscal con la denuncia de Jaunarena, un fiscal muy valiente y muy buen fiscal, con un concepto extraordinario en todo San Isidro, con sede en Pilar, en este caso su fiscalía, que es donde recibe la denuncia que nosotros hacemos de Jaunarena. Yo no conocía los detalles, obviamente, simplemente hice una denuncia de 5 líneas para que escuchen a Jaunarena y si era pertinente tomen las medidas del caso, sobre todo para protegerlo, porque el que teóricamente lo amenazaban era personal policial. Claro. De Tigre. Las denuncias de Tigre, una resolución del fiscal general, se hacen en Pilar, y la de Pilar en Tigre, cuando hay personal policial involucrado, para que no haya contaminación. La cuestión es que ellos negaban en todo momento la existencia, pero a través de la investigación de Palacio se probó que estaba, con las antenas celulares, etc., y la declaración de algún otro policía. Al punto que cuando llega el juicio del robo de Massa en marzo del 2015, los mismos policías que intervinieron ahí tuvieron que declarar que efectivamente estaba ese señor. ¿Quién era ese señor? Diego Santillán, secretario en ese momento de seguridad de la Municipalidad de Tigre a cargo de Massa. Bueno, por ende, ¿cuál es la suposición inmediata? Y que en ese bolso había mucha más plata, que probablemente era de la campaña
que utilizaba Massa, pero no la podían declarar porque era negra. Sabemos cómo se financia la política en la Argentina. Sí, sí. A partir de eso empieza un verdadero martirio también para el testigo. Por iniciativa del fiscal se lo incorpora un testigo a un programa de protección de testigos, está ahí unos 3 o 4 meses, bueno, después sale. Pero el quid de la cuestión es esa. ¿Qué reacción aparece ahí de Malena Galmarini y de más, y te diría casi mucho más todavía de Malena, es hacer denuncias públicas ya en el año 2014, cuando logran la condena del prefecto, diciendo que tanto el fiscal Palacios como el changarín Jaunarena, que declaró como testigo, como mi socio Esteban Español y yo, nos habíamos puesto de acuerdo, de ahí lo de plantar pruebas, de acuerdo para generar una hipótesis que era la falsedad del acta del allanamiento, lo cual tampoco era cierto. Lo único falso era que no se había puesto ahí la cantidad de plata, lo demás era real y no anulaba el juicio, al punto que se lo condenó a este señor. Sí. Y que entonces habíamos tratado de favorecer al prefecto. No sé, nadie sabe por qué razón. Yo al día de hoy no lo conozco, ese prefecto, no se probó ninguna relación nuestra con ellos, simplemente por medidas concretas que tomó el fiscal, que Malena discutía, y en el caso mío porque pasé a defender a un pobre pibe que obviamente no tenía ni para pagar honorarios, pero que además da la casualidad que eran de su familia de Pilar, que yo en los años 80 había defendido al padre, que ahora había fallecido, se había ido a vivir a las Islas del Tigre, y por eso terminó como testigo de actuación. Entonces, cuando empieza con las amenazas, por la referencia que tenía su familia, particularmente la madre, me vienen a ver a mí. Yo cometo el delito de patrocinarlo junto con mi colega. Bueno, tuvimos llamadas, intercambios telefónicos con el fiscal, naturalmente, porque por un momento perdimos completamente al testigo. Cuando ingresa en el programa de testigos protegidos, ni los abogados se pueden comunicar con él. Sí, sí. Y nosotros no podíamos, pero estábamos preocupados por su situación, por lo cual intercambiamos cientos de llamadas, que lo cual es muy habitual, ¿no? Con el fiscal, con mi colega, tratando de saber qué es lo que pasaba, qué medidas se estaban tomando, porque tampoco nos permitían actuar en el expediente porque no teníamos personería, lo habíamos asesorado nada más, no era ni abogado particular damnificado ni nada, no tenía conexión legal. Entre tanto arman una causa de falso testimonio, un fiscal que se llama Escapolante San Isidro, que es el rey de la mafia, ha sido destituido hace unos años, luego de eso, ¿no? No por esto, sino porque se lo encontró responsable de dirigir una banda de narcotraficantes, policías, abogados y fiscales en San Isidro, que está sometido a un juicio muy importante ahora en los tribunales federales de San Isidro. Ese tipo armó la acusación por la que hoy un fiscal que lo sucede en San Isidro nos vienen a condenar a nosotros por estos delitos como si estuviéramos, como decís vos, plantando pruebas, encubriendo, tratando de favorecer al prefecto. Y la pregunta clave acá es, para cualquier neófito, ya no para un abogado, ¿de qué modo se puede favorecer a un señor que fue a robar una casa, en este caso de Massa, si lo que nosotros estamos planteando no es que no robó, sino que robó mucho más de lo que figura? Parecería que en lugar de favorecerlo lo estamos perjudicando, porque si el robo es mucho mayor, eso incide en la pena que le imponen. Sí, Por lo sí. tanto, es un escándalo. El juez correccional, después de recibir toda la prueba que hicimos que se produjeron, incluso propuesta por el fiscal, durante este mes de marzo, la desconoció por completo. Salió con interpretaciones divagantes, disoció la prueba, hizo toda una novela coincidente con el armado que había hecho Escapolán, porque tenía que responder a la demanda de Malena Galmarini, que es una cuestión de mera revancha que nació para ocultar lo que realmente querían ocultar, y no nos perdona que hayamos hecho algo, por poco que sea, para tratar de favorecer a un testigo que estaba siendo amenazado, descubriendo qué era lo que verdaderamente se había robado en su casa. Ahora, es notable, ¿no? Porque muchas veces acá hablamos, y en los sectores populares hablamos en muchas oportunidades, de las provincias feudales, de los gobernadores que hacen y deshacen, que no existe la justicia, que todo pasa por la decisión del caudillo territorial, que generalmente es el gobernador. Pero parece ser que también hay municipios que funcionan así, ¿no? Da la sensación que ese tigre de Massa
funcionaba manejando la justicia, manejando la policía, no tenían autonomía esas organizaciones, y termina sucediendo esto que vos relatás, que la verdad que entra para el libro Guinness de récord, ¿no? ¿Cómo se apela a esto? ¿Se apela en jurisdicción o vas a una cámara provincial? ¿Cómo funciona? Lamentablemente no tengo más remedio que apelar en la misma jurisdicción, en la Cámara, que obviamente está sometida también al influjo de masa, así que estamos muy inseguros de lo que puede ocurrir, estamos viendo cómo proceder. Tenemos 20 días para hacer el recurso de apelación, que obviamente lo vamos a hacer, pero es muy difícil que zafemos a través de alguna recusación, porque no hay digamos, elementos objetivos desde el punto de vista jurídico para recusar a estos dos jueces. Hay 2 jueces que quedan sin haber intervenido alguna vez en esta causa, nada más. De los 8 que hay en San Isidro quedan 2. Y esos 2, bueno, tenemos ciertos temores que lo vamos a comprobar una vez que apelemos y ver qué resulta. Pero no tenemos otro camino. Lamentablemente te puedo asegurar, y pienso en mucha gente que todavía tiene menos herramientas que cualquiera de nosotros, claro, como abogados o fiscales. Bueno, el mismo Jaunarena, ¿no? Pobre Jaunarena, lo que más me apena de todo esto es que un pibe, 19 años tenía en ese momento, ya tiene 31, 11, 12 años después, tiene que soportar una condena que lo acusa de haber falseado el testimonio, de haberse puesto de acuerdo además con todos nosotros, nada más que para perjudicar a Massa, beneficiando al que lo robó, a un tipo que él tampoco conoce para nada, que no tiene nada que ver, y que por cumplir un deber ciudadano de no querer mentir, recibe semejante sanción. La verdad, eso me parte el alma, porque sufrió mucho todos estos años, y ahora va a tener que sufrir, si esto se confirma, la pena de prisión a 4 años, que es una locura total. Pero ¿no? aparte, es un testigo al voleo. Pero ustedes son mejores que la CIA, si hicieron que el tipo pasara justo cuando salía el policía y lo agarraron de la solapa y lo llevaron adentro para salir de testigo, y ustedes lo plantaron ahí en ese momento, en ese instante, para que el tipo entrara. Una cosa delirante. Sí, en realidad ellos dicen, las vueltas a la vida, el mundo chico da la casualidad. Eso sí que fue una absoluta casualidad. Una casualidad, claro. Que la familia de Jaunarena era de Pilar y me conocía, pues yo había defendido al padre. Entonces la madre, cuando se vea premiada por las denuncias que recibían su hijo y alguna de ellas también, me llaman para que intervenga. Y ahí lo patrocino. No es que ellos dicen que plantamos penas, pruebas nosotros poniendo a Jaunarena de testigo de actuación. Eso lo puso la policía. Claro. Dice que el procedimiento consiste en haber incidido sobre Jaunarena para que cambie la declaración que tenía que hacer luego en el juicio para favorecer a Díaz. Y eso no ocurrió. Lo único que hizo, él reiteró todo lo que había visto en el acta de allanamiento, que perjudicaba al ladrón, porque reconoció que el arma que había usado, la campera que había utilizado y se ve en las cámaras, los hechos, los elementos que fueron sustraídos. Lo único que dijo es que había más de lo que figuraba. Esa es la única cuestión. Entonces eso los volvió locos y les llevó a armar, junto con una mafia de San Isidro, que ahora están todos procesados y expulsados, pero que tienen sus sucesores, y tenían intereses comunes ahí, porque a los mafiosos estos de San Isidro les servía Massa, en ese momento, con su poder político creciente, que no era el mismo que ahora, era muy inferior, pero era creciente, para tratar de salvaguardar las trapisondas que ellos hacían como fiscales y algunos jueces en San Isidro, por lo cual terminaron todos echados finalmente. Y a Massa le convenía ese intercambio porque querían ocultar la cantidad de dinero que se habían llevado. Esa es la realidad. Entonces fue una feliz coincidencia, infeliz para la gente y para nosotros, feliz para ellos, de intereses espurios cruzados. Mira vos. Bueno, eso terminó así. Luego Massa, obviamente, después de incluso haber acordado con Cristina en el 19, de haber sido ministro de Economía, de ser un hombre claramente de la embajada, tiene muchísimo poder. Y en la provincia de Buenos Aires, junto con Ritondo, el macrista, manejan a Piacere la provincia de Buenos Aires. Han puesto hasta los ministros de la Corte. Ahora está proponiendo a Mario Cogan, que es un juez de casación, que es de él, también para que integre la Corte de la provincia. O sea que la verdad, estamos impensadamente, porque lo único que se nos cruzó por la cabeza en aquel aciago mes de noviembre del año 2014 fue ayudar a un pibe que veíamos de protegido y amenazado. Hoy terminamos todos procesados con penas que no está firme, pero si queda firme, que en mi caso de 5 años, del fiscal Palacio de 6 años, de mis socios 5 años, de Jaunarena 4, que nos van a impedir seguir ejerciendo la profesión. Bueno, van a terminar con nuestras vidas prácticamente. Entonces, lamentablemente es así y forma parte
de las heridas que quedan en estas luchas, ¿no? Como la que está sufriendo ahora Julio De Vido, que lo están matando en la cárcel, o Milagro Sala, que perdió toda su familia con esa infamia por la cual todavía está presa. Y muchos otros que no conocemos tanto los nombres, ¿no? Tantos otros. Jaime, que tiene un delito imputado 6 años y ya lleva 8 presos, una cosa impresionante, pero bueno, así estamos. Y esto que quede claro, en estos casos que estamos nombrando, son compañeros políticos que han hecho mucho por el país y que están siendo perseguidos por el fuero federal de Comodoro Pi. Ahora, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires perseguidos por un señor que además se implanta la camiseta del Campo Popular, pero respondiendo claramente a los sectores más antipopulares y más dominantes de la Argentina. Y ese es el peligro, porque no es fácil de entenderlo para mucha gente, es muy difícil llegar a los medios, no hay medios que no protejan a la masa, incluso los que se dicen nuestros, no los de ustedes, que son chicos, pero me refiero a los grandes. Pero aparte lo auspicia el municipio de Tigre, muchos de sus programas. Sí, ahora el municipio de Tigre no está más en sus manos porque perdieron todas las elecciones. Sí, pero sigue teniendo influencia seguramente, ¿no? Y puede ser que la tengan, la tienen en el Poder Judicial seguro, y en muchos otros campos también, pero el Poder Judicial, que es lo lamentable, porque es la última instancia que tenemos todos los ciudadanos, la maneja esta mafia, pero de modo escandaloso, sin plurito alguno, casi sin esconderlo. Te llaman a un juez y le dicen, hacé tal cosa o te hacemos un diure y te echamos. Y tienen los legisladores, porque aparte cometemos generalmente el error desde este lado, de darles un espacio que no les corresponde, ¿no es cierto? No solo fue ministro de Economía, candidato a presidente, se plantea de nuevo como candidato a presidente o a gobernador, tiene en sus manos el Ministerio de Transporte de Kicillof y le han llenado la lista de candidatos con gente de ellos, tanto en lo nacional como en la provincia de Buenos Aires. Entonces, estamos, diríamos, en el peor de los mundos. Tomás, yo creo que ese bolso seguramente, si ustedes bien no determinaron qué cantidad tenía, yo te puedo decir cuál era el tipo de moneda que llevaban, ¿no? Dólares. Era verde, verde. Dólares. Porque me parece que todas esas construcciones políticas hechas por Massa a través de toda su carrera, la más importante es su vinculación con la Embajada Norteamericana, que no solamente lo impulsa apoyando su campaña con billetes, sino que también lo instala en puestos de aspiración presidencial, porque, digámoslo con claridad, no creo que haya llegado ahí simplemente por una decisión del Partido Justicialista o de Cristina, sino que ha habido otras fuerzas que lo impulsaron a estar allí, ¿no? Massa es un hombre de la embajada. Massa fue el mismo que en el 2015 acompañó a Macri a Davos para convalidar todas las políticas de Macri. Fue el mismo que puso sus legisladores apenas comenzado el 2016 para convalidar el acuerdo a la medida de los buitres, que antes lo venía peleando con mejores posiciones para el país Kicillof, y lo acordó según lo pedido por el entonces juez Criesa, como había aconsejado Macri. Fue el mismo que recibió a la embajadora Elsa Trota, que era embajadora, entre comillas, del autoproclamado Juan Guaidó en Venezuela, conspirando contra la patria grande. Fue el mismo que impulsó la ley del arrepentido, y que la votó, y hoy es la que sirve para armar una causa nada menos como lo de los cuadernos quemados, incinerados, y que los resucitaron, para perseguir a Cristina, a De Vido y a todos los compañeros. Fue el mismo que ya en el gobierno, tras ese acuerdo bastante incomprensible para mi gusto, por más que alguien lo pueda justificar desde el punto de vista de intereses judiciales de Cristina, y a partir del 18 de mayo del 19, cuando nomina a Alberto Fernández y termina incorporando como presidente de la Cámara a este señor Massa, fue el mismo que en ese momento convalidó la deuda externa que había tomado Macri, que no se investigó porque... Hola. ¿Me escuchás? Se perdió un poquito. Sí, se perdió. Te decía que fue el mismo que convalidó la deuda externa de Macri ya como presidente de la Cámara de Diputados, el gobierno de Alberto, a través de sus relaciones con el Partido Demócrata de Estados Unidos, en ese momento Biden. Y en tiempo presente tiene una senadora salteña que vota... Flavia Rayón, que acompaña al gobierno nacional en todas las leyes antipopulares. Es una prominente propulsora de la ley
los glaciares, de la derogación. Claro, no me extrañaría que termine siendo gobernadora de Salta, ¿no? Bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero es el mismo, además, que siendo ministro de Economía, habilitó en los hechos el advenimiento de Milei. Y es el mismo que recibió como premio, tras dejar el Ministerio de Economía, una vez que perdió la elección general, el empleo por parte del Fondo Greylock, Fondo Buitre Greylock, que lo tiene todavía como empleado. Es decir, ese es el señor que todavía algunos compañeros nuestros siguen mirando como un potable candidato, porque aparte va a acudir al argumento de que presentarlo como la contracara de Milei, sin advertir que nada más lejos de eso, él no es la contracara de Milei, él es la causa de Milei. Y entonces, espero que se reaccione, que estas cosas sirvan para que la gente vea un poco más y los compañeros, porque si no vamos por un camino, vamos hacia un cambio. Milei yo creo que vaya a historia en breve, pero no es ninguna buena novedad que vayamos a una resolución de carácter gatopardista, ¿no? No, yo creo que hay un sector del campo nacional y popular, yo lo digo, no tengo ningún problema, que lo encabeza Cristina, que tiene una idea de gobierno de concertación a la chilena, en el que Sergio Massa podría ser un candidato ofrecido por ellos, ¿no? Yo no lo descartaría. Para nada. Más aún te digo que él estuvo a 2 puntos de ser presidente en primera vuelta. Si no fuera porque se habían desdoblado algunas provincias, hubiera sido presidente en primera vuelta. Yo en ese momento, cuando ya pintaba para ser nominado candidato, no sé si vos te acordás, pero yo me opuse en todos los lugares que tengo acceso, en las redes, en los grupos, ciertamente denunciando esto que acabo de decir ahora respecto a su historia política y su dependencia de la embajada de Estados Unidos y de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y cuando fue candidato no lo voté. Obviamente no voté a Milei, no fui a votar, pero en la segunda vuelta, la verdad es que voté a Bregman. Me parecía una diferencia absolutamente incomparable con este tipo. No podía votar un hombre en la embajada, pero me corto las manos antes que eso, como dijo tanto, antes de firmar con el fondo. Tanto es así que yo creo que la única vez que se habilitó en una interna de un frente, como el Frente de la Victoria, o los tantos frentes que tuvimos durante la época kirchnerista, nunca se habilitó una interna a un candidato potable con posibilidades como lo fue Grabois. Y Grabois cumplió la función de contener nuestro voto, que también fue un voto en disconformidad, porque muchos no somos muy admiradores de Grabois, conocemos sus contradicciones, sus problemáticas, su origen político. Sin embargo, nos habilitaron para como contener esa convulsión que avanzaba y decir, bueno, ustedes pudieron votar acá, sacaron 1/3 de los votos, pero los otros 2/3 los sacó Massa y es el candidato. Y nosotros fuimos ahí a poner el voto. La verdad que eso no digo que por voluntad de Grabois, eso en definitiva sirvió para legitimar la candidatura de Massa y contener a su favor precisamente esos votos, que creo que no era bueno. Fue muy malo que llegue Milei, pero era también muy malo que llegue Massa. Baste con recordar que apenas de asumir él como ministro de Economía en agosto del 2023, se hizo acá, en Buenos Aires, el Concilio de las Américas, que se hace anualmente, en donde obviamente tiene una participación activa el embajador estadounidense, en ese momento era Mark Stanley. Y un demócrata. Participaba también Rodríguez Larreta, estaba Massa como ministro recién designado. Los dos, Massa y Rodríguez Larreta, hicieron discursos con aquel famoso 70-30. Tenemos que ponernos de acuerdo el 70%, dejar afuera el 30%. El 30% éramos nosotros. Sí, claro. Porque Mark Stanley le dijo, pónganse de acuerdo porque Estados Unidos necesita los recursos de este país. Así derecho viejo se lo dijo, y ninguno contestó nada. Ese era el proyecto. El proyecto era alguno de estos dos para saquearnos en la Argentina. En el interín apareció un troglodita como Milei, loco, que contuvo para sí el descontento enorme que había en la población contra la política de Alberto Fernández y de Massa, y se elige presidente. Entonces estos sectores tenían como modelos, como proyectos para su modelo a Massa o Rodríguez Larreta, recalan en Milei, lo explotan al mango, nos hacen retroceder siglos, y luego volverán al proyecto original, para que no haya una salida contradictoria con la de Milei, sino solo en apariencia, y que el modelo agroexportador siga en pie. Más aparentemente racional, menos conflictiva en lo discursivo, pero con el mismo plan. Pero vos sabés que nosotros acá, en este programa, hace 20 años que decimos que somos un programa hecho por trabajadores, un programa, no somos periodistas, ejercemos el periodismo hace muchos años y uno va adquiriendo
una práctica que lo convierte casi en un periodista sin haberlo estudiado, sin haberlo ejercido profesionalmente, sino lo hacemos como militancia. Claro. Como clase trabajadora nosotros dijimos durante el gobierno de Alberto, acá en estos micrófonos de Radio Rebelde, y lo hubiéramos dicho en otros micrófonos que nos lo hubieran permitido, que el objetivo central de ese gobierno era recuperar el ingreso de los trabajadores, porque lo que había dañado el gobierno de Macri era básicamente el ingreso de los trabajadores. Bueno, no lo recuperaron, la verdad que no, hicieron que trabajáramos más para ganar lo mismo. Y mucha gente... En realidad fue la primera vez en la historia del peronismo que los trabajadores agremiados en blanco cobraban un sueldo que era inferior al aumento de la inflación. Exacto. Por primera vez, como lo dijiste, un gobierno auténticamente peronista, porque durante el menemismo también lo sufrimos, ¿no? Claro. Bueno, y digo, la respuesta popular a eso fue, recordemos, Massa sacó el 37% en las elecciones y el 29% sacó Milei. O sea que había que remontar esa segunda vuelta, eran 8 puntos, 9 puntos de diferencia. No, Milei sacó todo el resto de los puntos que había en juego, prácticamente, claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces quiere decir que hay un voto bronca descomunal de sectores que nos habían votado nosotros, que le habían votado a Cristina cuando sacó el 54%, si no los números no dan, ¿viste? No existe. Pero además se registró alrededor de 5 millones de personas que no fueron a votar. Aparte empieza ahí la gran deserción electoral de los argentinos. Claro, o sea que hubo un repudio tanto en los que por parte de la mayoría, por lo menos de los que votaron a Milei respecto de lo que lo había precedido, como de los que no fueron a votar, que repudiaron a toda la dirigencia política. Que sigue estando vigente eso, ¿no? Y más que nunca. Hoy estamos a punto de que se vayan todos, en algún momento va a implosionar, porque no encuentran representación. Mira, ¿cómo podés explicar que esta mamarracho le declara la guerra a Irán y en el Congreso, que es el único facultado para declarar una guerra a cualquier potencia extranjera, no hay uno que abra la boca y que diga, mire, la guerra la declaró el mamarracho de Milei, métanle un miselazo en el orto a él. Claro. El gobierno, la Argentina no declaró ninguna guerra. Bueno, ayer somete al riesgo que eso suceda, ¿no? Ayer creo que se despidió el Cámara de Diputados, ¿no? Con una declaración de ese tipo, tarde. Bueno, no está bien, me alegro. Tarde, pero... Son lentos igual, ¿eh? Sí, son lentos porque especulan. Ahora, claro. Tomás, vos introdujiste un tema que está muy en discusión, ¿no? En el campo popular. No hablo de los cuadros políticos importantes porque esos son los más repudiados en general, ¿eh? Los más conocidos son los más repudiados. Sí. Y hay como una especie de abismo entre las bases. Yo veo muchos pibes jóvenes, muchos compañeros jóvenes, de distintas generaciones, de los 30, los 40, hasta llegar a nuestras edades, ponele, que son valiosos, que nunca han ejercido cargos públicos, que tienen claro lo que hay que hacer y lo que, como vos decís, no encuentran representación política en las altas esferas o en los cargos importantes que se necesitan cubrir. Ahora, la evaluación que vos decías de que estamos en la puerta de un que se vayan todos, remite por supuesto al 2001. Incluso claro. Ayer te digo, nosotros ahí estuvimos con organizaciones territoriales tratando de cortar el puente Avellaneda y la verdad que muchos cantaban que se vayan todos, ¿no? De las organizaciones de izquierda y demás. Ahora, analicémoslo juntos y aprovecho tu capacidad de análisis político también. No es la misma Argentina del 2001 la del 2026. Ha habido antecedentes, por lo menos en estos 25 años. Cumplimos 25 años en diciembre. Un cuarto de siglo del pueblo del 2001 cumplimos este diciembre, ¿no? No es el mismo pueblo. Yo creo que es otro pueblo que ha cambiado en algunas cosas negativamente, en otras cosas positivamente. Yo creo que tenemos mucha más masa militante ahora que la que teníamos en el 2001. Uno iba a las asambleas populares y se encontraba con mucha gente que iba ahí porque tenía bronca y se fue decantando y al final terminamos 10 tipos en las asambleas que éramos lo que militábamos realmente. Me parece que hoy si se produce un hecho parecido a ese va a tener otra resolución. La historia nunca se repite igual, como decía el filósofo alemán, tan conocida, ¿no? El primero como tragedia y después como farsa, porque me parece que no son las mismas condiciones del 2001. No sé qué opinas vos. Bueno, sí, no podrían ser las mismas condiciones, pero también ha cambiado el mundo radicalmente. En el 2001 Estados Unidos era una potencia hegemónica, indiscutible, se había apropiado, la Unión Soviética por supuesto ya desde el fin de los 80 no existía más,
y se había apropiado de un modelo absolutamente unipolar. Estamos en un modelo claramente multipolar, donde Estados Unidos está cediendo fuertemente su hegemonía, le está yendo muy mal en todo lo que interviene. La guerra de Irán es un caso arquetípico ya. El dólar está cayendo como moneda de intercambio, los países ya intercambian dentro de lo que se llama Sur-Sur y los BRICS, etcétera, con monedas de cada uno de esos países, dejando de lado el dólar. Arabia Saudita le vende petróleo a China en yens y no en dólares, que fue lo único que mantuvo. En yuans. No, en yuan, sí, y no en dólares, que es lo que mantuvo a partir del acuerdo de Nixon en los años 74-75 con Arabia Saudita, como, junto con su poderío militar, como potencia hegemónica a partir del dólar a Estados Unidos. Eso está cayendo todo. Por supuesto que eso redunda también en cambios significativos en el país. En el año 2001 había estructuras partidarias. Hola. Hola. ¿Se cortó? El político en la provincia de Buenos Aires tuvo mucho que ver con eso. Repetí los últimos segundos que se cortaron, los últimos 30 segundos. Te decía que, por ejemplo, en el caso de la Argentina, teníamos en 2001 tipos como Duhalde, con el que no coincido ni coincidía en nada, pero que tuvo mucho que ver porque había estructuras políticas sólidas, por ejemplo, con el desenlace del 2001, ¿no? Todos sabemos que intervino de modo directo o indirecto en lo que fueron la toma de los supermercados. Sí. Hola. Hay problema con la señal, ¿no, Diana? Hola, Tomás. Y la ilegitimidad. Entonces lo que no hay es una referencia de la población respecto de su representatividad política. El peronismo está parcelado en infinidad de porciones, se ha convertido en la mayoría de las mismas en una expresión del sistema y no de las mayorías populares, como pasó el radicalismo después del 30 y así terminó, derivó en el peronismo, a partir del 4 de junio del 43 y luego el 17 de octubre del 42. Hola. Bueno, y se corta. El 24 en la plaza, la mayor movilización de las que vi, de todos, el 24, pero con la siguiente característica: no jóvenes, chicos, 16, 18 años, que todos decimos no saben nada, no se importan. Era una multitud. Había organizados en columnas, pero muchísimos, no se podía caminar, sueltos, grupos de amigos, familiares, chicos muy jóvenes, y no venían a un picnic como tantas manifestaciones que hemos visto, como puede ser la de los universitarios y demás. Venían en tono quejoso, en tono de disconformidad con la actualidad, no solamente de repudio al 24, y eso se notaba en las charlas con ellos, claramente, en su cara. Claramente. Bueno, eso es un aliciente enorme, porque yo no... Sí. Tomás. Sí, la lotería. Los que van a levantar las banderas que ha arriado el peronismo como movimiento nacional para generar probablemente o una restitución del peronismo mismo, que parece difícil, o la conjugación de una cantidad de fuerzas nacionales, que para mí tienen que estar, por ejemplo, dirigentes como Miriam Bregman, que ya no son trotskistas. A veces ese rechazo que se hace desde el peronismo al trotskismo, están hablando de 40 años atrás. Gente de ese tipo, en general, levantan más las políticas en los hechos, con sus propuestas, que llevó adelante Perón en el 46-55, y que hoy son el fruto de lo que significa China como potencia, que va por el 17 plan quinquenal, Perón dejaron un medio, exterior, estatización de la energía eléctrica, gas, petróleo, la toma del control del Paraná, los aspectos de la soberanía, que la mayoría de los dirigentes nuestros, que no solo se callan, son cómplices. Querido amigo, el río Paraná, el señor que comandaba la Administración General de Puertos cuando terminaba el gobierno de Alberto Fernández, le entregó el río Paraná a ingenieros militares norteamericanos. No fue Milei, fue él, Pepe no me acuerdo cuánto, de Entre Ríos, finalmente Milei consagra con un decreto, pero lo entregaron ahí. O Guado de Pedro
es el que trajo la empresa Mecorot Sí, en el señor. año 2022 siendo Sí. ministro de Justicia, Sí, o señor. del Interior, mejor dicho, con los gobernadores Frente Nacional. Hoy estamos, esa empresa que usa el agua como un elemento de guerra contra Palestina, miserablemente, es la que domina, controla, y además nadie se puede meter ahí, ni los gobernadores, el agua que se consume en 16 de nuestras provincias. Sí. ¿Cómo podemos nosotros arrogarnos entonces desde ese punto de vista la representación de los intereses mayoritarios, si están trabajando para los intereses que están succionando nuestros recursos naturales Sí, y el bienestar del pueblo? Pero yo coincido muchísimo con tu descripción de la masa movilizada el 24 de marzo, que Ahí está la esperanza. no iba solo por Memoria, Verdad y Justicia, sino que iba por una representación popular que haga las transformaciones que hacen falta, que recupere lo perdido en el 55, en el 76, y en el 2001 y en el 2015 cuando se fue Cristina. Hay que recuperar todo eso e ir por más. Eso es lo que muchos pibes te pedían en la calle, ¿no? Y eso... Bueno, eso tiene que alentarnos sobremanera. Ahí está el futuro. Y a esos es a los que hay que ayudar. No tanto preocuparnos por las roscas de lo inmediato, inclusive del 27, por más premura que tengamos que se vaya este tipo, y se va a ir, pero va a venir un reemplazo gatopardista. Tenemos que trabajar con lo que están dispuestos, están interesados desde las entrañas, desde su más tierna juventud, en defender los intereses del país, en que mejore el pueblo, sus propias situaciones, y nosotros como hombres que ya nos estamos yendo de la vida política, a tratar de transferirle humildemente nuestras experiencias para que ellos las analicen en libertad, y si de algo sirve, también las utilicen en función de los intereses y de las realidades que se viven en la actualidad y que ellos divisan mejor que nosotros. Y Tomás, yo te agregaría, porque nosotros creemos también que es necesaria la participación de los compañeros, escuchar mucho a esos compañeros, y si nosotros le podemos aportar cosas, se las aportamos, pero previamente escuchándolos, porque como vamos a aprender mucho si los escuchamos, y vamos a sacar un poco la soberbia que suele caracterizarnos. Sí, señor, bien definido. Bueno, fue un gusto hablar con vos, espero que puedas solucionar esos problemas legales, pero bueno, eso siempre se mide como costo de militancia, ¿no? Es el costo de la militancia, ¿no? Yo lo mido así, por eso estoy tranquilo. Imagínate que si fuera una causa común, corriente, donde uno está metió la pata, digamos, y persigue, bueno, es otro estado de ánimo. No te digo que sea bueno el estado de ánimo por recibir una arbitrariedad, pero sí te genera una gran tranquilidad de conciencia. Perfecto, muchísimas gracias, buen final. Te voy a despedir con una versión muy linda que hace Mercedes Sosa de un tema de Víctor Heredia que se llama Todavía Cantamos, porque todavía cantamos. Muchísimas gracias, te mando un fuertísimo abrazo. Igualmente para vos.